Se ha venido en la semana, hemos sido bendecidos, gracias a Dios hemos podido llegar, a pesar de las inclemencias del tiempo, las lluvias, el tráfico, muchas cosas han sucedido en la semana, pero estamos aquí, hermano, estamos aquí y quiero decirle que ha valido la pena y siempre valdrá la pena poder estar aquí de rodillas alabando el nombre de nuestro Dios y clamando por nuestra nación. No es una pérdida de tiempo, no es un tiempo mal invertido. El que tú y yo estemos aquí hoy escuchando su palabra y saliendo de aquí poniéndola por obra es tiempo ganado, es victoria para nuestro Dios. Hermano, el evangelio en México se ha esparcido, se ha repartido, a pesar de las dificultades con esta religión que se ha impuesto sobre esta nación, que algunos han dicho que es aquello que representa a México. Nosotros sabemos que no es así. El evangelio se ha contrapuesto, ha luchado contra ellos, de forma que 11.2% del país, de la población que está en este país, son cristianos, profesan el evangelio, hermano, y eso es de gran alegría, porque hace años atrás, hermano, el porcentaje era mucho menor. Aunque usted dice nada más es un 11%, es ganancia. Y nuestro Dios sabe en qué momento responder y de qué manera responder a los ruegos y a las súplicas que en este lugar se levantan. Ese 11.2%, hermano, equivale a 14 millones de mexicanos. Creo yo que ahí cambia un poquito el asunto, porque sabemos exactamente cuántos son. 14 millones de mexicanos doblando sus rodillas, de los cuales nuestro Dios ha guardado para este tiempo de levantar la voz, hermano. Y la Ciudad de México, déjeme le digo, es una de las mayores exponentes en este cambio de panorama. O sea que se ha trabajado y se ha trabajado bien y nuestro Dios ha respondido. Si a veces no es como nosotros queremos, eso no quiere decir que nuestro Dios no está obrando. También lo hemos cantado. Aunque no pueda ver, tú estás obrando, tú estás trabajando y tú nos estás escuchando, que eso es hermoso, hermano. La Ciudad de México aporta 700,000 evangélicos a este cuerpo que está en México exaltando el nombre de nuestro Dios, hermano. Estos datos se los doy para que usted no se desmotive. Si usted tal vez ve a su derecha, ve a su izquierda, hoy es un día atípico, tal vez algunos están con sus familias y nosotros desde aquí declaramos victoria donde quiera que se encuentren. Y que no se olviden de proclamar el nombre de nuestro Dios. Es por eso, hermano, que nosotros damos gloria y honra a ese Dios poderoso. Nosotros hasta este momento hemos visto diferentes temas. Entre ellos, le voy a recordar, vimos Dios escucha y responde a tu intercesión. A Nehemías le dolía a su nación sin estar ahí. La responsabilidad que tenemos con nuestra nación para que Dios nos escuche es con arrepentimiento. Y el viernes pasado, el tema más reciente, lo tenemos, la importancia de buscar a Dios siempre. ¿Cuánto, hermano? Siempre. Aún en este momento, cuando podríamos estar tal vez en otro lado, tal vez en otra condición, tal vez con otra vestimenta, disfrutando de este día, nosotros hemos decidido escuchar la voz de nuestro Dios que dice siempre, en todo tiempo, búscame. Y hoy, hermano, vamos a ver la oración, la llave que abre puertas. Gloria a Dios. Entonces, vamos a dirigirnos a la palabra. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 9. Ahí vamos a poner un separador. Yo tengo la bendición de compartirle la mitad de este mensaje. La otra mitad la va a traer Aarón, el mago Flores. Si quieres saber por qué es el mago, al rato me pregunta. Yo le digo con todo gusto. Bien, hermano, ahí ponga un separador. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Le comento, hermano, algo que nosotros aprendemos conforme nosotros vamos creciendo es que no podemos estar o entrar a cualquier lugar que nosotros deseemos. Cuando uno es pequeño, cuando está chiquito, le encanta andar corriendo por todos lados, le encanta andarse metiendo por todos lados. Es sumamente gráfico con los pequeños antes de que comience el culto. Lo vemos, están por aquí. Ya el viernes estaban jugando escondidillas. Nada más falta que se pasen aquí atrás del bombo, atrás de los instrumentos, pero andan corriendo, son felices. Están descubriendo muchas cosas y les gusta meterse. Aunque tal vez en la puerta diga peligro, cuidado, ellos se meten y se guardan. Y nosotros en algún tiempo tal vez fuimos así. Unos más, otros menos. ¿Ok? Pero todos tuvimos esa inquietud por estar de aquí para allá, entrando y saliendo. Yo recuerdo, hermano, que en la casa de mi abuelo había muchos lugares donde esconderse. Muchos lugares. Había armarios, había roperos, había lugares donde uno cabía.
donde uno cabía, abajo de la máquina para coser, también era un buen lugar para que no te encontraran. Había 2 baños, entonces la casa, aunque no era enorme, pero para uno que estaba pequeño se le hacía gigante, se le hacía hermoso estar corriendo por ahí, metiéndose por todos lados. Esto claramente trajo ciertas consecuencias. No está aquí mi abuelo para dar testimonio, pero entonces, ¿usted cuál cree que fue la reacción de mi abuelo para que ya no nos metiéramos a esos lugares? Cerrar la puerta. Y en el peor de los escenarios para nosotros, ponerle llave. Ya con esas medidas de seguridad, nosotros en ese tiempo no alcanzábamos o no sabíamos dónde estaba la llave. Y esas llaves y esa puerta cerrada era para que no entráramos, porque estaba restringido, porque solamente ciertas personas con cierto grado de madurez, con cierto grado de responsabilidad, podían entrar ahí. Nosotros no. Y eso pasa con muchos lugares. Nosotros ya a esta edad tenemos llaves, tenemos responsabilidades. Yo le pregunto a usted, ¿alguien tiene la llave de su casa? Sí. Obviamente, ¿no? ¿Todos aquí adultos? No, bueno. Todos ustedes, menos yo, porque no las encuentro. Si usted las encuentra, son unas rojas y las dejé aquí atrás. ¿Alguien tiene la llave de su centro de trabajo? Tal vez habrá alguno, ¿sí? Algunos porque cuentan con cierta responsabilidad. ¿Alguien tiene la llave de la iglesia? Sí. ¿Alguien se le ha confiado esta confianza para que pueda tener esa llave y entrar a este lugar y hacer las actividades que se requieran? Ahora le pregunto, ¿alguien tiene las llaves del Palacio de Bellas Artes? ¿Del Banco de México? Porque para ello se necesita otro grado de responsabilidad, porque para ello se ha preparado a otras personas para que estén ahí resguardando lo importante que está en esos lugares, hermano. Y es muy importante, y esas personas seguramente son muy importantes, tal vez tienen cierto grado de estudio, tal vez tienen cierto grado de responsabilidad, de confiabilidad, porque no son cualquier lugar. Pues nuestro Dios nos ha dado una llave aún más hermosa, que abre los cielos, que nos acerca a Él, que no nos hace lejanos, sino cada vez más cercano, nos deja pasar hasta el fondo de esa habitación para estar con Él, habitar con Él, comer con Él, poder expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros tenemos, hermano. Y a veces no entendemos el valor tan grande que tiene esta llave, que aunque terrenalmente no tenemos acceso a todos lados, al Padre sí, y a su presencia sí la tenemos, y a su palabra también, y nosotros nos alegramos y debemos de estar siempre agradecidos, porque nuestro Dios dice que no ha cortado su brazo, sino que lo tiene extendido para cada uno de nosotros, así como no ha cerrado la puerta, sino en este momento está abierta. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Aprovechar esta oportunidad, porque no todo el tiempo va a estar abierta esa puerta. Ahora sí está abierta, en este momento sí está abierta, y nosotros tenemos que aprovechar y valorar cada una de estas oportunidades que nuestro Dios nos da. Y nuestro Dios es efectivo. Hemos visto con nuestros propios ojos. Todo aquel que se ha atrevido a ocupar esa llave que es la oración, podemos verlo materializado, cómo nuestro Dios responde. El viernes vimos con el rey Josafat que la respuesta de parte de Dios llegó, y llegó de manera oportuna para librar no solamente su vida, sino para librar la vida de su pueblo. Y nosotros podemos ocupar esa llave no solamente para nosotros, sino también para aquellos que están cerca de nosotros, para nuestra familia, para nuestros hermanos. Y tal vez no conocían esa habitación y no sabían que estaba abierta. ¿Qué hacemos nosotros? Llevarlos hasta allá, porque la oportunidad que tengo yo, la tienen también ustedes. Y está al acceso de cada uno de nosotros. Todos debemos de entrar por esa puerta, ocupando la llave que podemos ocupar todos. Gloria a Dios, hermano. Nosotros nos alegramos y nos gozamos. Y hoy veremos oración, la llave que abre esas puertas. Usted, hermano, ya conoce la historia que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 9, y nos va a hablar acerca de Salomón. De Salomón conocemos muchas cosas, pero una de las más grandes, las que más nos narra con detalle, es la construcción del templo que hizo para nuestro Dios. De ese lugar vienen detalles, vienen medidas, vienen lugares que traen bendición a nuestras vidas. Salomón, hijo de David, último rey antes de la división del reino, se propuso en su corazón hacerle una casa a nuestro Dios, cumpliendo así no solamente el deseo de ese hombre, sino el deseo también de ¿quién? De su padre. Su padre lo había deseado, poderle hacer una casa a Dios, pero Dios le dio la bendición a Salomón. Ahí podemos ver también un ejemplo de una oración
que pidió David, un hombre conforme al corazón de Dios, que no se cumplió como él quiso, pero vio el cumplimiento, o más bien no lo alcanzó a ver con sus ojos, pero se cumplió a través de su hijo. Y así podría ser también con nosotros, con alguna petición que tengamos en nuestro corazón, porque solamente Él sabe cómo actuar y en qué momento Él actúa. Para que Dios tuviera un espacio, un lugar donde el pueblo pudiera encontrarse con Dios. Esa era una de las intenciones por las cuales hacer un lugar donde Dios estuviera, para que el pueblo también se pudiera acercar, donde pudieran estar cercanos. Y no solamente Salomón, porque todos tenemos acceso a estar delante de nuestro Dios. En este proceso de la construcción del templo no fue de la noche a la mañana. Una casa no se hace de la noche a la mañana, un departamento tampoco, ni siquiera una reparación. Si alguien ha reparado algo en su casa, a veces un día le avanzaste con algo, otro día hiciste esto. En mi caso un día le llamé David, al otro día llegó David, al otro día lo puso David y al otro día le pagué. Entonces es un proceso largo, no es de la noche a la mañana, y mucho menos este lugar que era dedicado a nuestro Dios. Hemos escuchado en voz de nuestro pastor la dedicación, el esfuerzo, el tiempo que no solamente él dio para este lugar, sino los hermanos que estuvieron en ese tiempo. Y hoy podemos gozar de esto, de las sillas, del piso, de las luces, de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Hubo un esfuerzo, y de Salomón también hubo un esfuerzo, y fue todo un proceso para que el pueblo llegara a Dios. Vamos a Salmos, sin quitar su separador, Salmos 127, porque ahí vamos a encontrar algo hermoso. ¿Ya llegó allá? Las decisiones que se toman de manera correcta, escuchando la voz de nuestro Dios, tienen una repercusión, y vamos a ver de qué nos habla. Salmo 127, yo leo el 1 y así nos vamos hasta el 5. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. 2. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. 4. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El deseo estaba en el corazón de David, y transmitió esta misma visión a su hijo, y él fue lanzado como saeta. ¿Sí recuerda que es una saeta? Es una flecha. ¿Quién le impulsó? Su padre. Y su padre a través de la oración, porque nosotros vemos cuando está hablando sus últimas palabras David, le da consejo, le dice que tuviera temor de Dios y que siguiera sus pasos y que estuviera con él y que no desmayara, que estuviera todo el tiempo escuchando la voz de Dios. Entonces aquel que lo impulsó fue su padre, y fue que Salomón pudo llegar lejos y pudo cumplir lo que en su corazón del padre estaba, que era cumplir con ese deseo, ese tabernáculo, hermano. El proceso lo hemos leído de esta construcción, pero quiero que nos metamos, nos adentremos a el resultado. Vamos a leer nosotros en estos versículos, en este pasaje base, el resultado de todo ese esfuerzo de oración, de ofrendas, de sacrificio, de tiempo, económico. Todo eso vamos a ver cómo rindió fruto en estos versículos. Ahora sí vamos al versículo base. Primera de Reyes 9, del 1 al 5. Comienza usted, hermano. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Cuando Salomón acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas como yo te he mandado, y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel
muerte, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Gloria a Dios. Qué hermoso es escuchar la voz de nuestro Dios. Qué hermoso es escuchar cuando Dios contesta. Y no dice que fue la primera vez que se le apareció, sino aquí textual dice que fue la segunda vez. Nuestro Dios siempre reafirma cuando nosotros seguimos sus pasos, cuando seguimos su voz. Él está ahí con nosotros, hermano. Así que no tengamos temor de obedecer eso que tal vez para algunos es locura, o para nosotros mismos es una locura. Si escuchamos la voz de Dios, Él va a estar con nosotros y Él va a estar hablando de continuo a nosotros, pero tenemos que estar atentos a su voz y suplicando porque Él guarde nuestro camino y nos guíe en todo tiempo. Salomón, hermano, antes de todo esto ya oró, pidió sabiduría antes de comenzar a tomar cualquier decisión. Quiero que empecemos a ver lo bien que hizo hasta este momento las cosas Salomón. Sabemos que cada hombre que menciona la Biblia tuvo equivocaciones, tuvo errores, pero vamos a señalar esas virtudes, esas buenas actitudes que tuvo Salomón. Y él oró, pidió sabiduría antes de comenzar a tomar estas decisiones, trasladó el arca del pacto al lugar santísimo. Ya que estaba el lugar hecho, ¿qué le faltaba? La presencia misma de Dios. Dice la palabra que cuando entró el arca del pacto al templo, al lugar santísimo, que la nube de gloria se volvió a manifestar, como lo había hecho en el desierto con el pueblo de Israel en ese tiempo. Se volvió a manifestar porque estaban haciendo las cosas de manera correcta. Y aún aquellos que ministraban la presencia de Dios no aguantaron esa presencia y tuvieron que salir. Era tanta la manifestación poderosa de Dios que nadie podía entrar en ese lugar en ese momento. Era la señal de que Dios mismo estaba aprobando lo que estaba haciendo Salomón. Él dedicó el templo, oró, ofrendó, y no ofrendó cualquier cosa, hizo una ofrenda grande. Dice que ofrendó ovejas. Ayer se comió barbacoa ahí de las 7 a las 9. Nos comimos una rica barbacoa de 1-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero no se compara con lo que se comió aquí en este momento que nosotros estamos escudriñando. Sí, porque no se comió conejo, porque ya repetir ya chole, ¿no? Pero pues se comió ahora barbacoa, pues está perfecto, lo disfrutamos. Y aquí, después vienen los gatitos, pero esos no se antojan. Bueno, aquí nosotros estamos viendo cómo hubo una gran fiesta, porque si se ofrecieron estas ofrendas de paz, era para nuestro Dios y para que el pueblo disfrutase, porque era una fiesta, era algo importante. Todo lo que hizo Salomón fue en tiempo y fue en forma, de la manera correcta y haciendo las cosas como a Dios le gustan. Y siempre que hacemos eso, Dios responde. Todo esto fue un proceso largo, hermano, y vemos en este proceso el cumplimiento de los mensajes que hasta ahorita hemos visto en esta semana especial. ¿A qué me refiero, hermano? Empezando la primera predicación, se habló de la intercesión, y Salomón intercedió por el pueblo, porque el motivo de que ese lugar fuera edificado, no solamente le había comentado era para Salomón, sino ¿para quién? Para todo el pueblo, porque Salomón tenía una responsabilidad muy grande. Entonces Salomón claramente intercedió por el pueblo delante de Dios, que fue el primer tema que vimos con nuestro hermano Josué. También vimos que le dolía, o interpretamos que había un dolor en su corazón porque el pueblo regresara a adorar a Dios Todopoderoso y no se desviara y no compartiera las tradiciones de los demás pueblos, sino que hubiera una identidad nueva para el pueblo de Dios. ¿Qué le tocaba hacer? Con nuestro hermano Alfredo vimos qué nos toca hacer, y no hablemos de los hijos porque ese día me puso a sudar. Hablemos qué le tocaba hacer al pueblo, qué le tocaba hacer a él estando al frente de un pueblo. Interceder, orar, seguir adelante a pesar de las dificultades. Y eso fue lo que hizo Salomón. Hubo una responsabilidad de su parte de Salomón, y también hubo arrepentimiento y una búsqueda. ¿En dónde vemos el arrepentimiento? Dice que él subía y ofrecía sacrificios a nuestro Dios, por si él se había equivocado, por si él había pecado, para hallar gracia delante de nuestro Dios. Entonces, todos los temas que nosotros vimos, aquí lo vemos. Como se lo mencioné, esto que leemos es el resultado ya de un proceso, de un trabajo, de un aprendizaje sumamente grande. Ahora, hermano, toca callar. Ahora toca escuchar la voz
apacible de nuestro Dios. Y eso es un privilegio que tenemos. Escuchar a ese Dios que trae paz, a ese Dios que trae libertad, a ese Dios de los ejércitos, que también nos puede librar de la mano del enemigo. Pero es importante también escuchar y estar atento a la voz de Dios, porque no estamos escuchando a cualquiera. Escuchar es una virtud que no muchos tenemos. Tal vez a algunos les encanta estar hablando y hablar demasiado, pero cuando te toca escuchar, no prestas atención, no te interesa. Pero nuestro Dios nos escucha y nos contesta. Gloria a Dios, hermano. La voz de Dios trae una respuesta. ¿Una respuesta a qué? A la oración que nosotros realizamos, a la necesidad que nosotros necesitamos. La respuesta de parte de Dios trae sabiduría, que es otro elemento importante. No te está dando un consejo un amigo, un compañero, incluso un hermano de la iglesia que con todo el amor te lo pudo haber dicho. Te lo está diciendo Dios mismo. Y cuando Dios habla, hay que escuchar también en la Biblia. Vemos cuando el Señor Jesús habla en las Biblias más fifís, traen letra roja, y hay que poner aún más atención, y hay que escucharlo y escudriñarlo. Cuando Dios habla, también trae dirección. No solamente te dice y ya, sino te dice a dónde vas a ir, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y así se lo dijo a Moisés: vas a ir, te vas a presentar delante de tal y vas a hacer esto. Y así lo vas a hacer. ¿Cómo se llama? A ver, venga. Que se aventó del barquito, se lo tragó un pez. Jonás, perdón, se me va su nombre. También se le dio una indicación importante. Y le dijo en dónde se iba a presentar, y ese fue el motivo por el cual se aventó del barquito, pero le dijo lo que iba a hacer y lo que iba a decir. Y así es nuestro Dios cuando habla. Nuestro Dios cuando habla también trae seguridad a nosotros. ¿Seguridad de qué? De que lo que Él nos dijo se va a cumplir. Si nosotros obedecemos, se va a cumplir. Y que lo que llegue a pasar para nosotros, bueno o malo, así lo decidió nuestro Dios. Porque también su palabra dice que no hemos de recibir nada más lo bueno y lo malo no. Y eso es bueno y malo para nosotros, porque Dios sabe que hay más allá todavía. A lo que nosotros le decimos malo, tal vez no es malo. Tal vez es un momento, tal vez es un tiempo, porque más adelante nuestros ojos físicos no lo pueden ver, pero nos espera algo grande. Nos esperan ríos de agua viva. Nos espera su palabra y una enseñanza poderosa. Entonces tenemos que aprender también a callar. Ya oraste 1, 2, 3 veces, sigue orando, pero también espera la respuesta de parte de Dios. Siempre esperemos la respuesta de parte de Dios, porque va a llegar de manera oportuna. Ahí estaba Job reclamando y diciendo y orando a nuestro Dios, tratando de entender lo que le estaba pasando a él, y Dios esperó, aguantó todo lo que le estaba diciendo. Nosotros leemos, fueron varios capítulos donde Job estaba desahogándose, diciendo, y llegó el punto de, a ver chiquito, ahora te callas tú y voy a hablar yo. Y habló Dios y habló con sabiduría. ¿Y qué pasó con Job? Pues mejor se guardó silencio, se calló, porque la respuesta de parte de Dios vino con sabiduría, vino con dirección y vino con seguridad. Así es nuestro Dios, hermano. Tenemos que aprender nosotros a guardar silencio cuando Él está hablando. Esta respuesta de parte de Dios, hermano, es el fruto de muchas oraciones correctas que se hicieron, de muchas cosas que se hicieron de manera correcta. Salomón no solamente oró al final, sino oró al principio, oró en el proceso y oró al final. Y eso debemos de aprenderlo también nosotros. Tal vez para quien cursó una carrera universitaria, se ora al principio para que te quedes, porque quedarte ya es un logro. Entonces oras, por favor Dios, que me pueda quedar, porque quiero estudiar esto, lo pongo en tus manos, Señor, este es mi anhelo, este es mi deseo. Y desde ahí comienza tu ruego, desde ahí comienza esa oración. Ya estando dentro de la escuela, no es como que ya no vas a necesitar a Dios, lo vas a necesitar como aún más. Y en esa última parte, no está nuestra hermanita Anita, que es la más reciente en que se graduó, todavía más se necesita a nuestro Dios. En todo tiempo, en todo momento, y vemos esa respuesta manifestada en la vida de Salomón. Ahí la vemos nosotros, hermano. Hubo muchas ofrendas, hubo muchas oraciones, y Dios contestó de una buena manera, hermano. Y vamos a ver por qué Salomón tuvo una gran bendición. Que nuestro Dios escuche una de nuestras peticiones y la cumpla como nosotros queremos,
es grande, es poderoso. Tal vez oraste por una enfermedad en específico y Dios en específico se manifestó ahí. Es para darle toda la gloria a Dios. Pero aquí, hermano, con Salomón contestó no solamente una, sino contestó varias de las súplicas que él estaba haciendo al Dios Todopoderoso. No solamente una, fueron varias, y es por eso que es grande este pasaje, hermano. Nosotros vamos a dirigirnos a Segunda de Crónicas, capítulo 8, y ahí vamos a ver algo poderoso. ¿Ya lo tiene ahí? Gloria a Dios. Permítame tantito. Bien, como dice el 8:1, ¿lo puede leer, hermanito, por favor? Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa. Bien, dice, luego construyó las ciudades de Hiram, le dio y las pobló con israelitas. 3. Después hizo Salomón a Canaán de Soba y la tomó. Reconstruyó entonces la ciudad de Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenaje que construyó en Hamat. 5. Asimismo edificó a Betorón, la de arriba, y a Betorón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. Construyó Balán las ciudades de almacenaje, cuarteles para sus carros, cuarteles para alojar los caballos y todo lo que Salomón quiso construir tanto en Jerusalén como en Líbano y en todo el territorio que gobernaba. Hasta ahí, hermano. Con este pasaje nosotros vemos que nuestro Dios no solamente le concedió a él poder construir el templo, sino que también él pudo edificar otros lugares. Y entre ellos, hermano, que nosotros vemos que fueron lugares de almacenaje, fue lugares para sus riquezas que Dios le dio, también él pudo construir su casa. Y conocemos lo que dice Mateo 6:36, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea que no solamente contestó a la oración. ¿Qué pidió en su oración que nosotros leímos, hermano? Él pidió que no faltara varón en la casa, en el trono de Israel. Pidió que nuestro Dios atendiera las oraciones de su siervo y que estuvieran sus ojos y su corazón, así como que atendiera cada una de las oraciones. Estas fueron las 4 peticiones que hizo Salomón, hermano, antes del pasaje que nosotros estamos leyendo, y cada una de ellas fue contestada, hermano, tal cual. Parece que Dios le está copiando la oración a Salomón, porque lo que él pidió, Dios le está diciendo, y te daré esto, y estaré aquí, y daré tal y tal, como nosotros lo leímos aquí. Vamos al 3, hermano. Primera de Reyes 9, del 3 al 5. Yo leo el 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. 4. Si no anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en iniquidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, hermano. Es hermoso y es glorioso poder callar y esperar la voz de nuestro Dios, que siempre trae esa respuesta que va a ayudarnos a nosotros, hermano, que nos va a edificar. Con todo esto, quiero que sepas que Dios recompensa el esfuerzo que uno hace, hermano. La oración tiene poder y no debemos de dejarlo de lado. Debemos de tenerlo siempre bien presente. Antes de cualquier cosa, poder doblar nuestras rodillas. A Josafat se le dijo algo bien impresionante y bien hermoso, y tuvo la oportunidad de verlo. Ya después de que Josafat oró, que vino la respuesta de parte de Dios, le dijo, estad quietos. Hay tiempo para orar, hay tiempo para doblar las rodillas, y hay tiempo también para estar quietos. Quietos para ver lo que nuestro Dios va a hacer. Hay que dar ese tiempo también para esperar y ver lo que nuestro Dios poderoso se va a manifestar. ¿Cómo lo va a hacer?
Esperar expectantes, porque nuestro Dios lo que hace no lo hace pequeño, lo hace grande, lo hace hermoso. A los ojos de los demás es imposible, pero para nosotros sabemos que tenía que llegar, que era algo que tenía que cumplirse, hermano, y por eso seguimos confiando en nuestro Dios poderoso. Sigamos escudriñando la palabra de nuestro Dios. Dice: mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. 7. Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirán: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? 9. Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Bien, hermano, esta es la segunda parte que vamos a ver, hermano. Recordemos, el título es la oración, la llave que abre puertas, hermano. Yo quiero comenzar como introducción con esta pregunta. ¿Alguna vez nosotros hemos prometido algo que se cumplirá hasta que alguien más haga lo que se acordó? Le pongo un ejemplo. Cuando le dices a tu hijo que si saca buenas calificaciones, le vas a comprar eso que tanto te ha pedido. Le vas a comprar eso que tanto quiere, o lo vas a llevar a ese lugar que tanto te ha dicho, que lo lleves al acuario nuevo que lo construyeron, que lo lleves al parque que acaban de abrir. Entonces, si tu hijo te ha dicho eso, porque se ha portado bien, porque se ha esforzado, porque ha sacado buenas calificaciones, se hace la promesa. Pero se va a cumplir, hermano, si tu hijo hace su parte, ¿sí o no? Si él no saca buenas calificaciones, ¿qué va a pasar? No se va a cumplir esa promesa. Si él no se porta bien, si no saca buenas calificaciones, entonces esta promesa no se puede cumplir, hermano, porque no hubo un compromiso de alguna de las partes. Tú prometiste algo y si tu hijo saca buenas calificaciones, entonces lo cumples. Tú prometiste algo y si tu hijo saca malas calificaciones, entonces ¿se cumple o no se cumple? No se cumple si la otra parte no tuvo el compromiso. Hermano, te pongo otro ejemplo. Cuando le dices a tu amigo, a tu familiar, a tu novia, paso por ti a las 7 de la mañana. Pero ya quiero que estés arreglado, ya quiero que estés listo, y es más, ya no te voy a hablar, ya llegué, sino te espero en la puerta, o te espero en la esquina, o te espero en tal lugar. Tú llegas y no la ves, no lo ves. ¿Qué es lo que sucede? Lo esperas 10 minutos, todavía ni se ha despertado, pues entonces tú tienes prisa y te vas. No se puede cumplir la parte porque uno de ellos entonces no cumplió lo que se había prometido. Tú llegaste a la hora indicada, pero si el otro no cumplió su parte, entonces la promesa ¿se cumple o no se cumple? No se cumple, hermano. La consecuencia es que lamentablemente tú tienes que agarrar tu camino, porque si no también a ti se te va a hacer tarde, ¿verdad? Esto, hermano, que te acabo de mencionar se llaman promesas condicionales. Si nosotros hacemos algo, si nosotros actuamos o si nosotros activamos estas promesas, entonces van a suceder. Te lo voy a poner ahora con ejemplos de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios ha hecho muchas promesas, hermano, que Él cumplirá si nosotros obedecemos, si nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros actuamos para poder cumplir esas promesas. En 1 de Juan 1:9, no vayas para allá, te lo voy a leer yo, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor ha prometido que Él nos va a limpiar. El Señor ha prometido que Él nos va a perdonar. Y esa es la parte que, si nos ponemos a pensar, le toca al Señor. Él está prometiendo eso, esa es la parte que le toca al Señor. Pero para que esto suceda, hermano, ¿cuál es nuestra parte? Yo le pregunto. Se lo voy a leer nuevamente. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es nuestra parte? Confesar nuestros pecados. Si tú no confiesas tus pecados, si tú no abres tu boca, ¿el Señor te escuchará? ¿El Señor podrá perdonar aquello que no ha escuchado? Entonces la promesa no se puede hacer si tú no confiesas, si tú no actúas, si tú no activas
esa promesa, hermano. En Santiago capítulo 1 versículo 2, tampoco vayas para allá, te lo voy a leer, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La parte de nuestro Dios es recompensarte. Si tú pasas, si tú resistes la tentación, la parte de nuestro Dios es que te va a recompensar, que te va a entregar una corona, y la corona de la vida, hermano, porque Él ha prometido a los que le aman. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es nuestra parte? Se lo leo nuevamente, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es nuestra parte? Soportar. Resistir la prueba, persistir, estar constantemente en oración para soportar esa prueba, y entonces si tú has pasado esa prueba, el Señor cumplirá la promesa que Él ha hecho, que es darte la corona de vida, hermano. Mateo capítulo 11 versículo 8 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa del Señor es que todos aquellos que estén cansados y vengan a Él, Él les dará ese alivio, Él les dará ese descanso a todo lo que ellos sienten. ¿Cuál es nuestra parte? Venir a Él, acercarte delante de su presencia, para que entonces el Señor actúe y cumpla esa promesa que el Señor ha hecho, hermano. Y es tan interesante, hermano, como dice: vengan a mí. O sea, no el Señor va a ir a ti, porque el Señor es omnipotente, omnipresente, y puede estar en cualquier lugar, ¿sí o no? Pero tú no lo vas a encontrar en el cine, no lo vas a encontrar tal vez en tu casa, así de la nada, no lo vas a encontrar con tu familia, con tus amigos. Lo tenemos que encontrar en lugares específicos, hermano. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí en la casa de oración. Aquí lo encontramos. Tal vez en tu casa tú abres la palabra y lo puedes encontrar también. Pones alabanzas, te pones a adorar, pero lo puedes encontrar también, hermano. Y si tú haces eso, entonces el Señor cumplirá su parte y será que te hará descansar, mi hermano. Dice la palabra que el Señor está tocando a la puerta. Quien oye su voz abrirá, y entonces ¿qué va a pasar? El Señor va a cenar con aquel que le haya abierto la puerta, hermano. Yo pregunto: ¿a alguien aquí quisiera cenar con el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la puerta. Si tú no le abres, ¿puede pasar alguien? Si tú actúas, entonces la promesa se activa, hermano. Esas son promesas condicionales. Esta promesa no solamente depende del Señor, también depende de nuestra parte. Si no actuamos, entonces no suceden las cosas. El Señor había escuchado la oración de Salomón, hermano, en nuestro pasaje que estamos viendo. Él había hecho una oración en Gabaón, donde él pide sabiduría para poder dirigir al pueblo, porque él era joven y sin experiencia cuando él iba a estar a cargo de todos ellos, hermano. El Señor cumplió las promesas y lo acabamos de ver. Le dio sabiduría para poder dirigir el reino, y aún todas las cosas que no pidió, el Señor se las entregó, porque primeramente vio por las necesidades básicas para poder dirigir al pueblo. Cualquiera de nosotros o cualquier persona que hubiera pedido: no, pues necesito un carrito, necesito una casita, necesito aún una casita de vacaciones, y hubiéramos pedido infinidad de cosas que no son lo primordial para nuestro Dios. Por cuanto Salomón no lo hizo, el Señor lo recompensó. ¿Y qué hizo? Añadió todo eso que podía tener Salomón. Pero iba a haber una condicionante para él, para su descendencia, hermano, y para su reino. Vamos al versículo número 6 de nuestro pasaje original. Dice así: mas si obstinadamente no os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Si te das cuenta, y si lo leemos detenidamente, hay una condición. Hay un sí que marca esa condición. Ahora vamos, vamos a salir de vacaciones y te voy a pagar todo, ¿no? No sé. Pero sí, tú te portas bien, un ejemplo, ¿no? Ese sí está marcando una condicionante.
Esta palabra que también podemos ver en este versículo que dice obstinadamente, hermano, me llamó bastante la atención porque yo no la conocía. Y se refiere, hermano, a un acto de mucha insistencia. Una persona obstinada es una persona básicamente que es terca, que no entiende y que vuelve a lo mismo, hermano. Entonces el Señor lo que les está diciendo es que si Salomón y su descendencia están de tercos y no guardan sus mandamientos, no guardan sus estatutos y se fueren de infieles a adorar a otros dioses, entonces ¿qué iba a pasar? Iba a haber una consecuencia, iba a haber un juicio, hermano. Dios, lo sabemos nosotros, si algo aborrece es la idolatría. La idolatría no la soporta, hermano. Que quieran darle la gloria a quien no la merece. Dice la palabra en Isaías: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Y lo está diciendo quién? Yo, Jehová. De su propia boca lo está diciendo: yo no soporto la idolatría. Desde el principio, hermano, lo hemos visto. El ser humano ha tenido la necesidad de buscar un ser superior para que lo pueda guiar, para ser adorado, para que ellos se sientan confiados, hermano. Tú y yo lo sabemos, cuando Moisés subió por las tablas de la ley al monte Sinaí, el pueblo se quedó en la parte de abajo, y como vieron que tal vez Moisés ya se había quedado por ahí, no aguantó la subida al cerro, no sé, se había muerto, no sé qué había pasado, como vieron que no bajaba Moisés, ¿qué es lo que pasó? Todos los que tenían oro se lo quitaron, lo fundieron y crearon ¿qué? Un becerro de oro. Tenían la necesidad de que hubiera alguien adelante del pueblo, tenían la necesidad de que hubiera alguien a quien pudieran rendirle cuentas, y crearon un becerro para poder adorarlo, hermano. La necesidad de tener a alguien que los guiara se desvió y lo encontraron, hermano, en una estatua que para nada puede hablar, que para nada nos oye, que para nada es como nuestro Dios, hermano. En nuestros tiempos, hermano, también lo pueden encontrar en figuras talladas. Es el mismo ejemplo del becerro de oro. En nuestro tiempo también lo pueden encontrar en figuras talladas por manos de hombre. Lo cual, si tú te pones a pensar, es algo absurdo que metamos a Dios en algo que fue creado en manos de hombre. Que nuestro Dios fuera, que hubiera existido a través de las manos de los hombres, a través de la madera, a través de la cerámica, a través, no sé, del yeso, de todos esos materiales que lo hacen. Es algo absurdo que Dios pueda estar en ese envase nada más, hermanos. Y nuestro Dios es todopoderoso. Lo hemos cantado, ¿verdad? Él es tan grande que aún los cielos no pueden sostenerle, ni el espacio contenerle. Nuestro Dios no se puede quedar en solamente eso. Nuestro Dios es todopoderoso, Él es el más grande de todos, hermano. El Señor ha dejado bien claro que los actos de idolatría, hermanos, son algo que Él no aprueba. El primer mandamiento, y los niños lo saben, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Y qué está arriba en el cielo? Pues vemos astros, vemos estrellas, vemos el sol, vemos la luna. ¿Y de eso se han hecho imagen muchos? Sí. Horóscopos, ¿no? Y el dios del sol, el dios de la luna, y de todos se han hecho dioses, se han hecho imágenes. También dice que ni abajo en la tierra. ¿Y a qué se refiere? A donde estamos tú y yo. ¿Y todos se han hecho imágenes, sí o no? Hace mucho tiempo me sorprendió que encontraron a la Virgen en una tortilla quemada. No sé, lo dejaron ahí dorando en la estufa y se hizo la forma de la Virgen y ya. ¡Wow! Ya se había creado un ídolo para ellos, hermano. Entonces, ni arriba, ni en los cielos, ni arriba, ni abajo en la tierra, hermano, con ídolos de yeso, con ídolos de cualquier material. También dice que ni en las aguas debajo de la tierra. Y se han hecho dioses también debajo de la tierra, hermano. Algún animal marino también lo adoran, o también estaban en la antigüedad Poseidón, ¿no? Estaba también Tritón, y en la actualidad está Aquaman, ¿no? También se han hecho imagen y semejanza, ¿no? Bueno, han hecho ídolos de todos ellos. Y el Señor ha dicho que no nos inclinaremos a ellas, ni las honraremos, porque dice que Él es Jehová, nuestro Dios, que es fuerte, que es celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor.
Y hay que poner mucha atención de no estar en idolatría, hermano, de no caer en eso, de abrir los ojos allá afuera a la gente, porque están cegados, tienen una venda en los ojos que no pueden ver la realidad, hermano. El Señor le está leyendo la cartilla a Salomón en el pasaje que estamos viendo, porque sabía cómo era el pueblo, le estaba advirtiendo que ya estaban dichas las condiciones para que se cumplieran las promesas. Lamentablemente, hermano, México es un país idólatra, ¿sí o no? Desde hace muchísimo tiempo, estas características que están describiendo Dios a Salomón en este pasaje, hermano, son muy similares a las de nuestro país. La idolatría en México, hermano, es un fenómeno que tiene raíces profundas, muy profundas, tanto en la historia prehispánica, hermano, como en el proceso de evangelización durante la colonia. Antes de la llegada de los españoles, las culturas mesoamericanas, hermano, practicaban religiones politeístas. ¿Qué significa? Muchos dioses, con deidades, ¿no? Como Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, y había aún más, hermano, a quien se les ofrecía sacrificios y se le hacía rituales, hermano. Con la conquista de los españoles y la introducción al catolicismo, hermano, lo que intentaban era que dejaran de adorar a tantos dioses, a tantos ídolos, y solamente pudieran adorar a uno para que quisieran los españoles, pudieran controlar a los indígenas. Esa imagen, ese ídolo, hermano, que ellos introdujeron se llamaba, estaba Tonantzin, que se convirtió en Guadalupe. Esta la utilizarían, hermano, para poder manipular a la población, a los indígenas, hermano, ya que también la Virgen de Guadalupe, que tiene rasgos iguales a los mexicanos que lo pusieron, ¿verdad? Hasta le dicen la morenita, tiene rasgos como si fuera a una persona indígena y su mirada derrotada, ¿verdad? No solamente fue con los antepasados, hermanos, sino aún en la actualidad hay bastante idolatría. Y este país es uno de los centros de idolatría, hermano. Cuando Andrés Manuel López Obrador quedó electo como presidente, hubo varios actos de idolatría. Y uno de ellos, ¿cuál fue? Que le entregaron el bastón de mando, ahí hicieron sus rituales ahí en el Zócalo, hermano, que tal vez la gente dice, no, pues no pasa nada, ¿no? Le están dando el poder para que él pueda dirigir el país, pero el trasfondo es muy, muy oscuro, hermano, que tú y yo a veces no lo sabemos o la gente no lo sabe, pero había idolatría y hay idolatría en todos esos actos, hermano, que sucedieron. Hasta la fecha, hermano, los mexicanos practican esta idolatría a través de las cartas, lectura de los astros, hasta van a hacerse su limpia, ¿verdad? En la Ciudad de México tenemos de los mayores centros de idolatría, hermano. Tenemos las iglesias de Judas Tadeo, ¿sí o no? Que siempre es el 28, me parece, ¿verdad? En los 28 se atasca en esos lugares de pura gente que va a idolatrar a ese ídolo, hermano. Tenemos la Basílica de Guadalupe, ¿sí o no? Y hasta lo tenemos como un centro turístico. Los extranjeros vienen, conocen Xochimilco, conocen el centro, ¿y qué más conocen? La Basílica de Guadalupe. Tenemos una estatua gigante en Coacalco. ¿Alguien la ha visto? Es la muerte más grande de Latinoamérica, me parece. Está así con los brazos extendidos en un cerro, y es un centro donde adoran a la muerte. Usted busca en internet y es impresionante. Yo la primera vez que pasé por ahí, volteé y dije, ¿qué es esto? Yo no lo conocía, pero es un centro de santería. Es un centro donde me parece que hasta está el brujo mayor de la zona. Y está en la Ciudad de México, hermano. Está el mercado de Sonora, ¿verdad? Donde podemos encontrar idolatría a más no poder. Tú quieres buscar un animalito para que hagan sus ritos y ahí lo encuentras. El que necesitas ahí lo encuentras, hermano. En los parques podemos encontrar gallos muertos, animales muertos. Hace tiempo iba a utilizar el carro de mi papá y voy a dar la vuelta para abrir la puerta y encuentro una cabeza de cerdo. Fue impactante para mí poder ver esa cabeza de cerdo. Y no era un espejo, no era un espejo, ya había varios. Usted recordará que tiene pocos días que aquí en la parte de afuera pasó un grupo de personas aventando cohetes, cargando a un ídolo de cerámica y danzándole, y ahí con sus chinelos y haciéndole fiesta y todo eso. Es idolatría que hasta el día de hoy se practica, hermano. Es algo que debemos de tener cuidado porque el Señor lo aborrece.
Y si el Señor lo aborrece, tenemos que aborrecerlo también nosotros. El primer libro de Juan culmina con esas palabras, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y termina con un amén, que así sea. La idolatría en este país, hermano, ha sido muy grande, y eso lo ha visto el Señor por muchos años, hermano. El Señor ha traído juicios a través de fenómenos naturales, ha traído terremotos, ha traído huracanes, tsunamis, sequías y hasta una pandemia. Muchos dicen: no, pues es que cada 100 años hay una pandemia. El Señor está mandando juicio, y el Señor está poniendo su mano, hermano. En la pregunta del millón: ¿hemos entendido el castigo? ¿Hemos entendido lo que el Señor quiere hacer? ¿Hemos abierto los ojos y hemos visto la mano de Dios a través de todo esto? Si tú y yo lo hemos visto, somos bienaventurados, somos bendecidos, pero ahora es abrirle los ojos a los que están allá afuera, hermano. Porque la gente dice que todas estas cosas son fenómenos de la naturaleza que tienen que suceder. Pero cuando vemos, hermano, cómo Dios guardó a toda la gente de Acapulco, cómo todos los edificios, todos los hoteles estaban derrumbados, sus muros se vinieron para abajo, y había un lugar, una palapa que permaneció, que tenía un letrero que tenía que ver con nuestro Dios. Cuando ves tú todo eso, dices: no, esto no puede ser posible. Esto no es un fenómeno natural cualquiera, es la mano de Dios que trae un juicio. Cuando vemos, hermano, cómo en la pandemia vimos su provisión, vimos su misericordia, vimos muchas familias donde se eliminaban a muchos, ¿verdad? Y entre nosotros Dios nos guardó, hermano, porque le hemos obedecido, hemos intentado mantenernos fieles en todo momento, hermano. Y no es casualidad, hermano, es Dios manifestándose con poder en este país, hermano, y en nuestras vidas. Nuestra oración, hermano, es que México le pertenece al Señor, ¿sí o no? Y podemos decir amén a eso. Pero México debe de entender quién es Dios. A México le deben de suceder todas estas cosas para que lo conozcamos y para que sepamos quién es Dios. Y solo a través de la dificultad, lamentablemente, es que se acerca la gente a nuestro Dios. Ya cuando están viendo que ya no tienen empleo, que hay enfermedades, que se murió un familiar, que ya no pueden más, ¿qué es lo que sucede? Pues ahora sí vamos a dar una oportunidad a la iglesia. Vamos a la iglesia a ver de qué Dios nos habla. Y es hasta ese momento, hermano, que se acerca. Entonces es necesario muchas veces la enfermedad, es necesario muchas veces la muerte de algún familiar, de alguna persona muy cercana. Es necesario todo eso para que podamos acercarnos a nuestro Dios, hermano. El Señor está atento a todo lo que está sucediendo y ha de mandar su juicio para que este país, hermano, despierte. La consecuencia de que Salomón y su pueblo no obedeciera sería la siguiente. Acompáñame a nuestro pasaje original del 7 hasta el versículo 9. Lo leeremos alternado, comienzo yo. Dice: esta es la consecuencia: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. 8. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que habían sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Este era el juicio. Si la promesa condicional no se cumplía, si no cumplía su parte el pueblo, si no cumplía su parte Salomón, entonces iba a venir ese juicio, iba a venir ese castigo, hermano. La desobediencia trae estas consecuencias. El pueblo entero, hermano, sería cortado, y todo el trabajo que habían hecho para edificar la casa de Dios iba a ser en vano. Al Señor no le importaría que yo hubiera terminado el templo, que tuviera los acabados más costosos que pudiera haber y que estuviera hermosa, si su pueblo estaba totalmente contaminado. Lo que nos deja ver, hermano, que no es la iglesia, es quien conforma la iglesia, somos nosotros, hermano. Al Señor lo que le interesa es la integridad y equidad de corazón, y lo leímos con nuestra hermana Ariel en el pasaje, en el versículo número 4. Se lo leo, dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. Así anduvo David. Al Señor lo que le interesa es la integridad y equidad de corazón, hermano. No sé si tú lo puedas entender. Yo no lo entendía esas palabras, lo busqué la definición, y se refiere a la pureza
a la honestidad y a la coherencia interna de una persona, hermano, con sus pensamientos, sentimientos y acciones. Que es una persona coherente con con lo que dice, que lo que dice lo cumple. No es como de hermanos, no sé, venga hoy bien vestido y con la vestimenta de México y me vea bien el siguiente domingo y no traigo nada. ¿Eso es coherencia? No es coherencia, porque lo que digo no lo hago. Que lo que prediquemos, hermano, lo vivamos. Que lo que creamos lo vivamos. Porque si no, no hay una coherencia en lo que hacemos. No hay una coherencia en nuestros pensamientos ni en nuestras acciones. Integridad y equidad de corazón, hermano, implica actuar de manera recta, hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está observando, y mantener una conciencia limpia, ser fiel a nuestros propios valores y a nuestros principios. Porque tal vez entre nosotros cumplimos la palabra aquí, no nos amamos, nos servimos, pero cuando nadie nos ve, ¿lo hacemos? Eso no es una coherencia, hermano. Debemos ser coherentes con lo que hablamos, con lo que decimos y cumplirlo en todo momento. Al Señor también le interesa, hermano, que guardemos su palabra, es bastante importante. Sus mandamientos, sus estatutos, que actuemos conforme a lo que nos manda este manual. Lo que dice la palabra de nuestro Dios, que lo cumplamos, que haya coherencia, hermano, en lo que hacemos. Entonces, esta parte nos enseña que sí es importante la construcción de un lugar, de una casa de oración, pero es más importante quién es y cómo la edifican. ¿Te imaginas, hermano, que el Señor viera esta iglesia y dijera, ay, hermanitos, van muy bien? Yo no estuve desde el principio, desde que era una escuela, me parece, ¿no? Era una escuela, no sé, nada más había un nivel, pero mire cómo ya vamos ahorita. Quienes estaban antes han trabajado, que mire, tenemos, la verdad, muy bonita iglesia, tenemos iluminación, bocinas, micrófonos, instrumentos, tenemos todo lo necesario para poder adorar a nuestro Dios, una cocina para eventos, un salón de eventos, baños, tenemos todo, hermano. Y todo está hermoso. Pero ¿te imaginas, hermano, que el Señor nos desechara? Que viera la iglesia, que viera la edificación y dijera, pero no me sirve. No me sirve porque los embajadores han estado en desobediencia y así yo los desecharé. Y que después de desecharnos, de que la iglesia esté vacía y la construcción se haya quedado solita, pasen los vecinos y se burlen. Digan, ¿y los cristianitos? Y los embajadores que estaban ahí predicando, que estaban ahí diciendo, que nos estaban queriendo convencer, que estaban ahí compartiendo, no sé qué pasó con ellos. Ya no están, porque no había coherencia en lo que decían, porque predicaban pero no cumplían. Y entonces dice la palabra que lo que va a suceder es que la gente va a pasar y se va a burlar del pueblo, se va a burlar de aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer, y lo van a tener como un refrán, como un proverbio, hermano, como algo que sucedió y solamente queda como una advertencia de lo que puede pasar si no obedecemos. Para cuando alguien pase y vea la edificación, solamente se burle de lo que sucedió con ese lugar, y recuerden que eso sucedió por haber adorado, por haber servido y haber confiado en dioses y en ídolos que no tenían que haberlo hecho, hermano. En la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice Primera de Reyes 9, versículo 7, dice de esta manera: Israel se convertiría en burla de las naciones y en un ejemplo y por proverbio de un desastre repentino. Ese es el juicio, ese es el castigo que iba a recibir el pueblo, hermano. Eso sería Israel, solamente un refrán, un proverbio. Dios prometió utilizar a Israel para exaltarse a sí mismo entre las naciones de una u otra manera, ¿no? Si Israel obedecía, entonces el Señor bendeciría tanto que los demás debían reconocer también a nuestro Dios por haber visto la mano de Dios sobre este país, sobre este pueblo. Pero también si Israel desobedecía, Él los iba a castigar tan severamente, hermano, que las naciones estarían asombradas del duro trabajo que Dios ha hecho para su pueblo desobediente. ¿Qué quiere decir, hermano? Que entonces, si queremos ver un cambio en las naciones, necesitamos primero que haya un cambio en ti, que haya un cambio en mí, que haya un cambio en la iglesia, que haya un cambio interno, para que entonces pueda pasar algo en las naciones, hermano. Cuando estamos en obediencia, provocamos algo impresionante, hermano. Provocamos que el Señor nos mire con agrado, que el Señor escuche nuestra oración. Date cuenta, hermano, cómo aquellos personajes en la Biblia que fueron escuchados, que el Señor escuchó su oración, ellos eran adoradores y no cantaban, no tocaban un instrumento, sino que hacían
obedecían. Todos aquellos que obedecían la palabra tocaban el corazón de nuestro Dios, hacían que el Señor inclinara su oído para escuchar su oración y entonces sucediera algo, hermano. Date cuenta, hermano, que la obediencia entonces atrae al Señor Dios Todopoderoso. Por eso su palabra, hermano, dice en 2 de Crónicas 7, 14 y 15, no vayas para allá. Tú y yo lo conocemos y lo hemos dicho muchas veces. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de ese lugar. Lo que podemos resumir, hermano, en obediencia. Alguien que se humilla es obediente, ¿sí o no? Porque uno le dice, hermano, adora a nuestro Dios, póstrese, ríndase. ¿Y qué hace? Obediente lo hace. Alguien que se renega, no, yo no lo voy a hacer. Es desobediente, hermano. Sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro. Alguien que busca el rostro de nuestro Dios es obediente, ¿sí o no? Porque se ha dicho y se ha predicado afuera, busquen de nuestro Dios, Dios es amor, Dios puede hacer esto y el otro. ¿Y qué hacen? No obedecen. No buscan, no buscan del Señor, hermano, eso es desobediencia. Y entonces el Señor cumplirá su parte. Esa promesa condicional de que tú le obedeces, entonces el Señor va a inclinar su oído, hermano, y va a provocar algo y va a escuchar nuestra oración. Necesitamos que el Señor ponga su mano sobre este país. Entonces aprendamos a orar, aprendamos a actuar, hermano. El pastor le llama de manera correcta, no, la oración. Oramos y ¿qué hacemos? Hacemos, oramos y accionamos, porque si no, no sirve de mucho, hermano. Hagamos oración, porque la oración, hermano, como dice el título, ¿qué es? Es una llave. Y tú vas a tu casa, metes tu llave, te giras, ¿y qué tienes que hacer? Tienes que accionar. No solamente es meter la llave, haces esto y solita se abre la puerta automáticamente. Tienes que accionar. La oración entonces es una llave que abre la puerta, y tus acciones es quien empuja la puerta para que puedas accesar, para que tú puedas abrir, mi hermano. Para activar esas promesas condicionales que el Señor quiere, y para cumplir esas promesas que quiere para tu vida, que quiere para la iglesia, hermano, y que quiere para las naciones. Si pueden pasar, mis hermanos. Hemos dicho muchas veces que necesitamos gente capacitada en el gobierno, ¿sí o no? Que necesitamos que haya personas que le sirvan al Señor, que estén llenas del Espíritu Santo, capacitadas para estar en puestos importantes, para que suceda algo, hermano. Y por supuesto, hermano, que el Señor debe tener a alguien, o tiene a alguien en planes que pueda hacer todo esto. Por eso quiero recordarte, hermano, que para cada faraón debe de haber un Moisés. Para cada Nabucodonosor debe haber un Daniel, hermano. Para cada Jezabel hay un Elías. Para cada Goliat debe haber un David. Y para cada Herodes, o para cada diablo, para cada enemigo, hay un Jesucristo Todopoderoso. Y el Señor está trabajando en ello, hermano. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.